Buenos días, mis hermanos queridos. Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia, un saludo fraterno para todos ustedes que día a día estamos en la presencia del Señor buscando su rostro y buscando la dirección de Él para vivir en medio de un mundo tan difícil, tan complicado. Sabemos que solamente la dirección de Dios nos puede guardar, nos puede ayudar y evitar que vivamos tragedias que muchos van a vivir por no tener la dirección de la palabra de Dios. Gracias por tu fidelidad, por tu dedicación a orar y a leer la Biblia. Le felicito porque la persona que ora día a día con perseverancia y lee la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es una persona que va a cometer menos errores, es una persona que va a hacer las cosas con mayor acierto, porque la dirección de Dios va a estar allí, ayudándolo, guiándolo en cada paso que demos. Nosotros no sabemos cómo manejar las crisis. Hay crisis de todo tipo en la vida de nosotros, en el camino de la fe. Y esas crisis muchas veces nos desesperan, nos asustan, nos estresan. Y es porque tratamos de resolver estos problemas en nuestra manera, con nuestra propia sabiduría y prudencia. Por eso, quien lee la Biblia y quien ora, no se va a estresar mucho, muy poco, porque tiene la ayuda, el asesoramiento, la asistencia divina para manejar crisis. A veces un problema parece difícil de superar, parece que no tiene salida, pero cuando ya buscamos de Dios y oramos a Dios, las cosas se ven fáciles de resolver. Y eso quiero animarlos, mis queridos hermanos, que llevemos a Dios toda situación difícil, que descansemos en Él, que no nos afanemos por las cosas que pasan, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estén afanosos, sino que hagan conocer vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento de Dios, la paz de Dios viene a nuestra mente y nuestro corazón. Y entonces ya no estamos angustiados, sino que estamos controlados por esa paz divina que viene como resultado de orar. Y ya podemos tomar mejores decisiones. Hoy quiero compartir una reflexión que titula El propósito del templo. ¿Cuál es el propósito de la casa de Dios? ¿Por qué Dios permitió que se instituya las instituciones cristianas, que se creen las instituciones cristianas? Así como hay un propósito en cada institución, el templo tiene un propósito. Entonces quiero esta mañana compartir el tema, el propósito del templo. ¿Para qué se construye un templo? ¿Para qué se instituyó la casa de oración? La iglesia, como le quiera llamar. Hay varias instituciones en el mundo que son importantísimas y que cumplen una función específica. Por ejemplo, las instituciones educativas, escuelas, colegios y universidades. ¿Cuál es el propósito de ellas? Ayudar a que el ser humano se capacite, se profesionalice y sea útil en la sociedad. ¿Cuál es el propósito de los centros de salud, los hospitales y clínicas? Atender los problemas de salud de los ciudadanos, resolver sus problemas físicos. ¿Cuál es el propósito de la institución judicial? Allí el propósito es diferente, ya no es educar, ya no es sanar, allí es juzgar delitos cometidos. ¿Cuál es el propósito de las cárceles? Allí es diferente el propósito. Esa institución está allí para hacer pagar o castigar el delito que las personas cometen. Y así pudiéramos mencionar varios
ejemplos de instituciones cuyos propósitos están bien definidos. ¿Cuál es el propósito del templo entonces, de la iglesia, de la casa de Dios? Jeremías capítulo 7, el verso 1 al 2, yo encuentro la siguiente expresión que hace el profeta Jeremías, que Dios le mostró, le habló, le pidió, mejor dicho, que haga algo. Y dice así en el verso 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Dios le da al profeta Jeremías un mensaje, una orden, y la orden es: vas a pararte en la entrada del templo. Vas a ver a todas las personas que van entrando a adorarme en mi casa y les vas a dar este mensaje. ¿Cuál mensaje? En el verso 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Verso 5: pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí entonces el Señor le dice al profeta que la gente que está viniendo a adorar en el templo, en la casa de Dios, tenían que aprender algo que no habían entendido. Y es que al templo se viene a adorar a Dios, por supuesto. En el templo es donde uno va a encontrar la dirección y la oportunidad de relacionarme con Él. El templo es un lugar, una institución o la iglesia cuyo propósito es mostrarme a Dios, enseñarme quién es Dios, ayudarme a conectarme con Dios. En ninguna otra institución vamos a encontrar eso, solo en el templo, solo en la casa de Dios. Y lo primero que quiero resaltar es que el templo o la casa de Dios no es una casa simple, no es un cualquier lugar, es de Dios, es la casa de Dios. Allí está Dios. Él ha prometido sus ojos y sus oídos estar allí en ese lugar para recibir la necesidad que tiene una persona, sea que haya pecado, Dios allí le quiere perdonar; si ha sido lastimado, Dios le quiere sanar; si está enfermo, Dios quiere quitar esa enfermedad; si está pasando por cansancio, agotamiento físico, Dios quiere renovar fuerzas. Y así sucesivamente, las personas que vienen a la casa de Dios vienen a buscar ayuda de Dios, y la hay, porque Dios está allí para darles eso. Pero eso no es todo. El templo, la casa de Dios, es el lugar para aprender a modificar nuestra vida, nuestra conducta equivocada, muchas veces por el desconocimiento de la palabra. Cuando llegamos a la casa de Dios y comienzan a instruirnos con la Biblia, la mente de nosotros y el corazón de nosotros comienza a ser renovado por el conocimiento, por la verdad de las Escrituras. Por eso Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. En ninguna otra institución te van a enseñar la verdad de Dios, los valores espirituales que van a cambiar tu manera de pensar y a modificar tu manera de hacer las cosas. Por lo tanto, al templo vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a buscar ayuda, perdón, sanidad, liberación, consuelo, paz de Dios. Y todo eso encontramos porque ahí está Dios. Pero lo que nunca debemos olvidar es que si te encuentras con Dios, Él va a enderezar tu vida, porque te va a mostrar
la vida correcta que Él quiere que los seres humanos vivamos. Y quiero poner unos ejemplos. ¿Qué personas se encontraron con Dios? Bueno, la Biblia menciona muchos ejemplos. Un ejemplo es Moisés. ¿Quién era Moisés? Había matado, asesinado a un hombre a golpes. Moisés era de carácter explosivo, irático, y a golpes mató al egipcio, lo enterró y luego tuvo que huir a la montaña, al desierto, y por algunos años estuvo escondido, huyendo, hasta que Dios se le presentó en una zarza y se encontró con Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y ahí hubo un encuentro entre el asesino Moisés y el Dios de amor de la misericordia. ¿Qué pasó? Allí Dios lo liberó, lo limpió, lo sanó y le encarga una tarea, la tarea de liberar a Israel de Egipto. Dios le confía una labor, una misión. Así que Moisés se convirtió en el gran libertador, en el gran hombre de Dios, manso y humilde, que oraba por un pueblo, que conciliaba al pueblo y rescata a un pueblo. Después de haber sido un asesino, de haber derramado sangre con sus manos, ahora es un siervo con un mensaje de amor, un mensaje de perdón. Moisés cambió su vida. Otro ejemplo es la mujer samaritana. Se encontró con Jesús y Jesús le dice: tráeme a tu esposo para poder darte la vida eterna, el agua de vida. Y ella le dice: no tengo esposo. Jesús le dice: correctamente, has sido sincera y honesta, porque ninguno es tu marido y son 5 hombres los que has tenido. Y has dicho la verdad, no tienes marido porque con ninguno te has casado, solo has vivido compartiendo la cama con los hombres, mas no has tomado en serio el matrimonio. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Ella, tocada, impactada por el Señor que le conocía, fue y le dijo a todos los samaritanos: vengan y conozcan a alguien que me ha dicho todo lo que nadie sabía. Él es el Mesías. Y lo comenzó a presentar a los samaritanos, y muchos creían en Cristo por ella. Entonces fue una mujer transformada. Su pecado, su adulterio, su fornicación fue quitado y fue comisionada a ser una sierva, una profeta de Dios. Otro ejemplo es Saulo de Tarso, un hombre con un carácter feroz, irritable, malvado, con malas intenciones, agresivo, perseguía, arrastraba, torturaba a los creyentes, y se encuentra con Cristo en el camino a Emaús. Y Jesús se le revela y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dice: yo te voy a direccionar hacia dónde vas a ir, porque yo te he escogido para ser mi siervo, que va a llevar el evangelio a todas las naciones. A partir de allí, Saulo se volvió el hombre más maravilloso, manso y humilde, bondadoso, generoso, daba la vida por las personas para salvarlas. Todos estos encuentros con Jesús, con Dios, les cambiaron la vida a las personas. Y así te puedo mencionar ejemplos. No existe una persona que venga al templo a encontrarse con Dios que siga siendo la misma. Por eso aquí les dice a los que vienen a adorar a Dios: mejoren sus caminos y sus obras, porque no lo están haciendo. Ellos venían a adorar, ofrecían los sacrificios y regresaban a la misma vida de antes, y eso Dios no lo iba a tolerar. Por ejemplo, en el verso 8, capítulo 7, verso 8, dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtan, matan, adulteran, juran en vano, adoran a Baal, andan tras dioses extraños. Vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas las abominaciones de antes.
¿Acaso mi casa es cueva de ladrones? Dios les dice, ¿qué piensan ustedes? ¿Que pueden venir a buscarme, a pedirme ayuda, dirección, a adorarme y seguir haciendo lo mismo de antes? No, eso no puede ser. Y Dios les dice, ustedes deben mejorar su vida, deben cambiar sus antivalores, deben dejar de hacer lo malo, porque ustedes vienen al lugar a aprender a una nueva vida. Entonces, en el templo, las personas adoramos a Dios, conocemos a Dios, recibimos de Dios, pero en el templo aprendemos a vivir una vida nueva, diferente, una vida correcta. De ninguna otra institución usted va a encontrar que le van a enseñar no mentir, no robar, no calumniar, no ser perezoso, no difamar a nadie. En ninguna institución usted va a aprender eso. Usted va a desarrollar virtudes, habilidades en las instituciones, pero el único lugar donde a usted le van a enseñar la integridad, la honestidad, la vida correcta, la vida justa, la vida agradable y aprobada por Dios es en la iglesia, en el templo. Por eso no es concebible, no es posible que las personas vengan a una iglesia, vengan a un templo y sigan robando, sigan mintiendo, sigan engañando. No, no están honrando el lugar donde están yendo, no están revelando que tienen un encuentro con Dios. Por lo tanto, algo que debemos entender es que si nosotros no hacemos un cambio de vida yendo a la iglesia, entonces le vamos a dar una mala imagen a la sociedad de esa iglesia. Y en lugar de verla como la casa de Dios, dice el Señor acá, ustedes han hecho que se vuelva cueva de ladrones. El templo o la casa de Dios puede ser un lugar donde Dios te transforma, admirada y honrada por la sociedad, o puede convertirse en una cueva de ladrones, de gente mala que usan la iglesia para medio tapar sus malas cosas, aparentando ser creyentes, pero haciendo daño a las personas. ¿Qué pasa cuando un creyente difama a Dios, desacredita a Dios y le da mala imagen a la casa de Dios? ¿Qué pasa allí? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el dueño de la casa? ¿Qué hace Dios cuando los creyentes de un templo, de una iglesia, hacen quedar mal, hacen blasfemar su nombre, viviendo una vida incorrecta? Entonces quiero leerles lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 7, el verso 15 al 16. Dice: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Entonces el Señor le dice al profeta Jeremías: voy a echar de mi presencia a las personas que viven una vida desordenada, habiéndome conocido, habiendo venido a mí, y no quieren cambiar y no quieren hacer el bien. Voy a tomar medidas duras con ellos y los voy a echar, los voy a desechar, y van a aprender lo que es vivir sin la gracia de Dios, y no van a tener mi ayuda, y van a enfrentarse a la vida difícil. Y entonces cuando Dios hace eso, las personas van a sufrir. Lamentablemente, algunos van a sufrir porque han querido jugar con su vida cristiana, con la fe. Otra cosa que va a pasar, dice el verso 24, capítulo 7, verso 24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjense lo que pasa cuando hay un creyente que no quiere cambiar su vida. Va hacia atrás, como el cangrejo. Va retrocediendo, en lugar de ir mejorando, en lugar de ir creciendo, prosperando, en lugar de que la mano de Dios lo vaya respaldando. Al contrario,
la mano de Dios está en contra de esa persona y la persona comienza a retroceder, comienza a perder, comienza a tener problemas, porque no va a permanecer delante de Dios una persona que quiere usar a Dios al gusto de Él, pero no lo quiere honrar, no lo quiere adorar, no quiere cambiar. No se puede jugar con Dios, no se puede jugar a la fe, no se puede menospreciar la obra de Cristo en la cruz que le costó su sangre. Si una persona quiere pecar, pues va a tener que dedicarse a pecar, pero no use a Dios, ni use la iglesia, ni use la fe para tapar lo malo. No, la Biblia dice que debemos definirnos, o nos dedicamos a Dios a buscarlo saliendo del pecado, o volvemos al pecado y dejamos a Dios. Pero las dos cosas tienen finales diferentes, resultados diferentes. Otra cosa muy fea que va a pasar en el capítulo 8, el versículo 10, dice así: por tanto, yo daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, hasta el profeta y el sacerdote, todos son engañadores. Mire usted, cuando los congregantes y los líderes, los que presiden, sean pastores, profetas, sacerdotes, lo que sea, cuando las personas no honran a Dios y no predican la palabra y no enseñan a vivir a la gente bien, Dios toma medidas. Y las medidas que dice aquí es: entregaré lo que les he dado a ellos en manos de otros. ¿Y por dónde comienza? Por sus familias. Imagínense que mi esposa tenga que ir a parar en brazos de otros hombres por mi irresponsabilidad. No. Eso no permitas. No permitas que lo que Dios te dio a ti, una familia, tus hijos, los bienes, la empresa, el negocio, las cosas hermosas que Dios te ha bendecido, no permitas que pase a manos de otros, que Dios te lo quite por una vida irresponsable. No. Ten temor de Dios y conserva las cosas, dándole gracias a Dios por lo que te ha dado. Ama, honra a Dios, obedécele, dale gracias. Conserva la bendición en el temor de Dios. Todo lo que Dios nos da también se puede perder, porque si no nos humillamos y no lo buscamos a Dios y no le obedecemos, las cosas que nos ha dado pasan a manos de otros y te vas a lamentar, como muchos lo están haciendo. Hay muchos hombres que dicen: pastor, perdí a mi esposa, se fue con otro; perdí a mis hijos, se fueron a las drogas; perdí a mi esposo, me dejó, me abandonó. Y todas esas cosas se pueden evitar cuando nosotros buscamos a Dios de corazón y lo servimos y lo amamos y lo respetamos. Dios nos guarda, nos protege para que no nos pasen esas cosas. Pero aún todo eso tiene un propósito: enseñarnos que hay que volver a Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Dice el capítulo 13, el verso 11. Esto es algo hermoso. Me inspira en medio de tantas cosas que cuenta el profeta. Capítulo 13, verso 11. Dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel, toda la casa de Judá, dice el Señor, para que fuesen mi pueblo, para que fuesen por fama, para que fuesen por alabanza y para que fuesen por honra. Pero ustedes no me escucharon. Mire, el propósito de Dios con nosotros es que yo le pertenezca, que usted le pertenezca, que usted sea de Él. Y si usted es de Dios, el propósito de Dios es honrarle, que a usted le vaya bien, que la gente lo conozca, que la gente lo respete, la gente lo alabe, que la gente diga: wow, qué tremenda persona, qué tremenda familia, cómo Dios le ha guiado, cómo le ha bendecido, cómo le ha rescatado. Yo los conocí, tenían problemas, pero Dios los ha restaurado.
Entonces Dios siempre quiere que a sus hijos les vaya bien, que los demás vean, para que se acerquen a Dios ellos también a buscar su ayuda. Tiene que ver que Dios los ha bendecido. Pero cuando una persona no quiere mejorar su vida, esto se trunca, no se da. Y en lugar de honra, alabanza, bendición, la gente va a ver sufrimiento, desgracias, pierdes tu hogar, pierdes el trabajo, pierdes la salud, pierdes todo. Y después de estar arriba, estás abajo. Y eso no quiere Dios. Porque el templo no se hizo para jugar, no se hizo para aprovecharse y para engañarle a la gente. El templo se hizo para enseñarnos a vivir vidas correctas, vidas transformadas. Y quiero cerrar con esto. En el capítulo 13, el verso 16, dice el Señor lo siguiente: dad gloria a Dios antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en oscuridad, y esperéis luz, y la luz se vuelva sombra de muerte y tinieblas. Ojo, Dios les dice: queridos hijos, yo les advierto, yo soy un padre que los ama, he dado todo por ustedes, pero si ustedes no hacen cambios, no mejoran su vida, sus caminos, voy a traer algo para ustedes que les va a doler. Y les voy a enseñar a vivir bien con dolor, porque les quise enseñar a vivir bien con mi palabra, pero no me escucharon. Entonces hay dos maneras de vivir bien: por la dirección que Dios te da o por la reprensión que Dios te da. Una persona obedece porque es dócil o puede obedecer porque le dieron un castigo. Dios no quiere lo segundo, Él quiere lo primero. Escúchame, sigue mi voz, oye mi palabra, hazme caso, obedéceme y yo haré de ti la mejor persona. Si no lo haces, voy a poner dolor sobre ti, voy a reprenderte y te voy a enseñar que lo malo no se hace, que se hace lo bueno, pero eso te va a costar. Y entonces el Señor les dice: den gloria a Dios, búsquelo antes de que venga la disciplina. No provoquen la disciplina. Todo papá le dice a sus hijos lo mismo: hijo, por favor, obedéceme, no me provoques, no hagas que me levante y coja el látigo y te corrija. Entonces, el anhelo de un padre es que le vaya bien a su hijo sin castigarle. Y termina en el verso 17 diciendo: mas si no me oyeres, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque mi rebaño ha sido cautivado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Una revelación asombrosa. Dios nos revela el dolor, el sufrimiento que Él vive, las lágrimas que Él derrama cuando ve que sus hijos sufren por no hacer lo bueno. Dios llora en secreto cuando ve que su hijo ha perdido su esposa, ha perdido sus hijos, cuando ve que sus hijos han perdido el trabajo y ahora tienen que ser pisoteados. Dios llora cuando una niña no obedece a sus padres y por no obedecer a sus padres ahora termina enredada con personas equivocadas. Dios llora cuando ve que un joven tiene que ir a parar a la cárcel, a pagar su delito porque no le quiso escuchar cuando Dios le dijo: no mientas, no robes, no vendas droga, pero ellos no escucharon, ahora están pagando. Y el dolor de Dios en su corazón es tan grande que Él derrama sus lágrimas porque Él tiene sentimientos, porque Él es un padre. Y cuando yo como papá corrijo a mi hijo por la rebeldía de mi hijo, a mí se me van las lágrimas, yo lloro porque yo no quiero castigar a mi hijo, pero me obliga a hacerlo por la necedad. Mis queridos hermanos y amigos, Dios te ama, su amor es tan grande, hermoso, ya lo mostró al enviar a su hijo a la cruz. Él no te vino a juzgar ni a condenar, Él vino a morir, Él vino a perdonarte, pero también nos dijo que si no nos arrepentíamos, si no cambiábamos de vida y no mejorábamos los caminos, el infierno iba a venir. Vamos hacia allá a pagar por nuestro pecado. Yo quiero animarlo, que abrace el amor de Dios, reaccione hacia amor,
corresponda a ese amor. Humíllese ante Dios. ¿Ha cometido pecado? Yo también he cometido. Todos hemos cometido. Pero un pecado no es ocasión o causa para decir, ya pequé, Dios no me ama. No, de tal manera amó Dios al mundo pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice que cuando pecamos, usted puede decirle, Señor, he pecado, confieso mi pecado, me sincero contigo, y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero lo que Dios no te va a tolerar es que uses el perdón, la libertad que Dios te da para hacer lo malo. Dios te va a poner un alto. Y yo quiero entonces animarle y prevenirle. Evites el dolor, evites el sufrimiento, disfrute de la bendición de Dios, viviendo en obediencia a su palabra, yendo a la iglesia a aprender, yendo a la iglesia a adorar, yendo a la iglesia a darle a Dios lo mejor de usted y a recibir de Dios lo mejor de Él. Dios es bueno y te va a bendecir. Vamos a orar. Ore allí conmigo. Usted puede humillarse allí en su casa donde usted esté y dígale, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón y renuevo mi relación contigo. No quiero reprensiones, no quiero disciplinas, quiero tu bendición. Así que hago un cambio radical porque tú me estás llamando, Señor. Mi amado hermano, mi querido amigo, que Dios te bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Bendecimos tu vida. Deseamos que te vaya bien, que recuerdes esto. Busca a Dios porque Dios tiene soluciones a todos tus problemas. Pero una vez que Él soluciona tus problemas, vive para Él, hónralo, vive diferente, ya no te metas en problemas. Disfruta de la gracia de Dios. Un abrazo a todos ustedes. Nos vemos pronto.